vez más el pastor Raúl Vidal con otra lección. Estamos en nuestra Academia Corona Bíblica y hemos estado mirando lo que es el tema de consejería bíblica, enfocándonos en las lecciones en lo que son consejos matrimonial o también enseñanzas de matrimonio. Y en nuestro libro por nuestro autor Collins, él ha estado dando diferentes tips y diferentes enseñanzas sobre la importancia de desarrollar nuestros skills o nuestra herramienta como un buen consejero. Amén. So, aquí ahora vamos a enfocarnos, ya estamos casi por terminar, creo que nos falta como una lección o dos más. Pero ahora vamos a hablar sobre lo que son los principios para la crianza de nuestros hijos. Ok, so vamos a tocar el tema hoy de crear a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente no vamos a hablar muchos detalles porque cada uno tiene diferentes ideas y eso está perfectamente bien. Tenemos diferentes maneras como disciplinamos a nuestros hijos o cómo los motivamos, pero quiero venir de una manera bíblica hablando sobre unas cosas muy importantes. Amén. So ahora vamos a mirar unos principios, pero vamos a iniciar con una oración primero. Amén. So vamos a orar. Padre buen Dios, te damos gracias hoy en este día por cada estudiante, cada miembro de esta Academia Corona. Te pido, Señor, que tú sigas desarrollándonos, Padre, para ser esos creyentes, esos discípulos, Padre, que podemos ser más efectivos, en particular en este tiempo, en esta área de consejería. Ayúdalo, Señor Padre, a poder lidiar y aconsejar a las personas, Padre, que tienen diferentes desafíos en sus vidas. Oramos también por la área matrimonial. Ayúdanos personalmente, Padre, para poder tener un matrimonio más fuerte. Y también, Señor, ayudar a otras personas, Señor, que necesitan un poco de guianza en sus vidas también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos ya mirado varios diferentes temas. Hemos mirado unos consejos que le puse como título Salvarán nuestras vidas o nuestro matrimonio, ¿verdad? También tocamos el tema de la importancia de tener prioridades y metas en nuestro matrimonio. Hablamos también lo que es el papel del varón, del hombre en el hogar y en la casa. Y hemos ya desarrollado varios diferentes temas, pero ahora queremos enfocarlos en lo que es la importancia de los principios para la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. Una de las cosas que sucede cuando nos casamos es que empezamos a tener niños, ¿verdad? Y eso es algo bueno. Incluso dice la palabra de Dios, que Dios dice que se multipliquen y sean fructíferos, ¿verdad? Aquí en el primer punto puse lo que necesitamos saber en cuanto a nuestros hijos, ¿ok? Punto número A es tener hijos es algo bueno, amén, es algo bueno. Y en el plan de Dios es de que siga desarrollando el plan del hombre y se sigue desarrollando ese plan cuando nosotros, nuestra herencia o nuestros herederos continúan, ¿verdad? Y aquí en Salmos capítulo 113, versículo 9, dice la palabra de Dios, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento había algo común que pasaba entre las mujeres, desde que hay veces mujeres estaban estériles. Incluso una de las promesas que Dios le da a Israel es de que no iba a ser estéril. La primera madre, o la madre que iba a ser la madre de todos, Sara, ella fue prometida que iba a tener varios niños, pero ella era una mujer estéril. So, miramos que ser estéril era algo
de no producción o de vergüenza para muchas mujeres. Pero Dios constantemente le da promesa a personas estériles, a Israel y a nosotros, porque esto no solamente hablamos en lo natural, pero también en lo espiritual, es de que Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. So, miramos que el tener niños, el tener hijos es algo bueno. Ahí la palabra es bueno. Vamos a leer Salmos capítulo 127, 3 al 5, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Que muy buena escritura, me encanta esta escritura, porque nos habla el salmista de lo que es la herencia que tenemos, que son nuestros hijos. Cosa de estima el fruto de vientre, como saetas en mano del valiente, ¿verdad? Como flechas, dice otra versión, como flechas en las manos de un guerrero, un valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurados el hombre que llena su aljaba de ella, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta, ¿verdad? Entonces miramos que la escritura nos enseña que la herencia, nuestros hijos, tienen mucho potencial, mucho potencial. Entonces, el tener niños, de tener hijos, es algo bueno, que Dios es el que provee eso, ¿verdad? Entonces, cuando miramos nuestros hijos, y por eso una de las áreas donde yo me enfoco mucho es en el ministerio de niños, ¿verdad? Yo incluso superviso el ministerio de niños, y de lo que Dios me ha enseñado a través de mis propios hijos y también el ministerio de niños, es de que ellos tienen mucha potencial. Pero dice la palabra de Dios que hay que entrenar a los niños en la manera como ellos deben de ir, para que cuando ellos crezcan no se aparten. Y es muy clave. Hoy en día es algo que el enemigo constantemente está peleando. Algo común que el enemigo usa para atacar hasta hoy en día. Miramos lo que es algo que es bien común y popular, es el aborto, ¿verdad? Y este es un tema peleado mucho, incluso en el gobierno, en la política y también en lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, el aborto es básicamente un niño que ya está desarrollado dentro del vientre, y los papás determinan de abortar o parar esa criatura que se siga desarrollando. El aborto básicamente es un ataque del enemigo, como miramos en el Antiguo Testamento. Si usted empieza empezar a pensar de cuando Moisés, la palabra de Dios nos enseña que él, en su tiempo, cuando él estaba niño, lo pusieron en un río, ¿verdad? Y lo encontró lo que es la hija del faraón del tiempo, ¿verdad? Pero la razón por qué pusieron ese niño en ese río era porque había una ley que todos los niños de edad menos de 2 años, babies, ser matados. Eso es similar al aborto. Miramos de que constantemente, incluso en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, también miramos este tipo de ambiente en lo que es el tiempo en ese tiempo. Entonces miramos constantemente que el enemigo viene contra los hijos, viene contra los que son el potencial y la herencia del futuro, ¿verdad? Entonces en la letra B puse poner a nuestra familia antes que a Dios, ¿ok? Entonces muy importante. Primero miramos y entendemos que tener hijos es bueno. Segundo, es de poner a nuestra familia delante del Señor, ¿verdad? Que Dios guíe
a nuestras familias. Miramos ahí en Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice la palabra de Dios, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. So, miramos y hay que tener un buen balance. Y todo lo que hemos estado enseñando a través del matrimonio es de tener un buen balance, ¿verdad? So, primero entendamos que el tener el niño viene de Dios. Es algo bueno. Pero también todavía necesitamos entender que necesitamos entregar a nuestra familia a Dios y no poner a nuestra familia, hijos, familia, esposas, delante de Dios, antes de Dios, pues, quiero decir. No debe ser, Dios debe ser primordial. Hablamos de prioridades y prioridad constantemente debe de ser Dios, el Señor, ¿verdad? Muy bien, buen ejemplo tenemos en Abraham, ahí en la letra o el número 1. Abraham puso a su familia ante Dios. ¿Ok? Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. Vamos a leer esta historia. Y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, o negado tu hijo, tu único hijo, 17, de cierto te bendeciré. So, miramos ahí, palabra de Dios, porque Abraham mantenió su promesa, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. So, miramos promesa de Dios, porque un hombre fue leal, fiel, mantenió su promesa. Miramos de que Dios bendice a su herencia. Versículo 18. En tu simiente será benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y aquí un principio importante para cada uno de nosotros como líderes, como papás, como familia, es de serle fiel a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos esas promesas y decimos, Señor, si me ayudas con esto, te prometo, Dios, que ya no voy a hacer esto, o te prometo mi familia, o te entrego esto, te entrego lo otro, te entrego mi vida, pero hay veces tristemente no cumplimos como esos hombres de Dios, ¿verdad? Eso entonces muy importante, clave, es ser un hombre obediente, un hombre que mantiene su palabra, ¿verdad? Ok, vamos a mirar otro ejemplo, no es un buen ejemplo, que es el ejemplo de Elí. Elí desecha, esto en 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. So, miramos aquí un contraste, ¿verdad? Miramos a Abraham, un hombre piadoso, un hombre que no empieza piadoso, empieza pues viviendo en la casa de su papá, un papá que adoraba a otros dioses, pero Dios escoge a Abraham y lo empieza en un nuevo camino, y Dios le va a enseñar cada cosa en este camino, ¿verdad? Y una de las cosas que le está enseñando es de poner a su familia no como más importante que a Dios, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante y clave. Ok, vamos a mirar lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces había una mala administración de lo que era lo que estaba entrando al reino de Dios, ¿verdad? 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa
de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora has dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desperdician seré tenidos en poco. So, miramos aquí que Dios le da una maldición, se puede decir, a Elí por poner a su familia ante Dios. Puso la prioridad de sus hijos y ellos podían hacer lo que ellos querían hacer, y Elí decidió no obedecer a Dios, y eso trae sus consecuencias, y aquí miramos las consecuencias, ¿verdad? Bien, ahora seguimos con el punto número 2, la tarea de disciplinar a los hijos. Y esto es algo muy importante como padre, como familia cristiana, es de corregir y lo que es disciplinar a nuestros hijos correctamente. Ah, Disciplinar es dirigir la voluntad del niño, y es una combinación de enseñar, capacitar y corregir. Amén. Entonces, a nosotros como padres no podemos permitir a nuestros hijos solamente hacer lo que ellos piensan, porque cuando ellos se empiezan a desarrollar, se están empezando a crecer, sus mentes a veces no hacen buenas decisiones. Incluso una de las cosas que les enseñan mucho en la escuela cuando están empezando, en sus primeros años, les enseñan cómo hacer buenas decisiones. Buenas decisiones. Porque si uno le da la opción al niño de levantarse y arreglar su cuarto, o quedarse en la cama mirando su tablet, ¿qué va a decidir el niño, verdad? El niño va a decidir quedarse acostado mirando su tablet o mirando la televisión. Entonces, uno, y la escuela enseña esto, y también uno como papá necesita constantemente enseñar a nuestros hijos a cómo disciplinarlos, que disciplina significa que le estamos dirigiendo su voluntad, ¿ok? Del niño. Y es una de las combinaciones de enseñarles, estamos constantemente enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Capacitándonos también, y corregir, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. Para la familia cristiana es muy importante enseñarle al niño que vaya a la iglesia. Ahora, esto es algo fácil cuando están chiquitos, pero cuando se empiezan a ya entrar en las edades de 13 años, 14 años, a veces hay otras prioridades, como mis hijos, ellos tienen actividades en la escuela, tienen actividades de deportes. Entonces muchas veces puede ser fácil decir, oh, pues está cansado el niño, va a hacer otra actividad, y empezar a dejarlo no venir a la iglesia. Pero eso puede convertirse en un gran problema, porque si nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos a tomar sus decisiones incorrectas, entonces cuando ellos crezcan, es muy posible que se desvíen de la iglesia. Entonces, por eso es muy importante. Yo le digo esto a todas las familias, es de que si sus hijos viven con usted en su casa, usted debe de implementar que todos vayan a ir a la iglesia. Si sus hijos tienen menor de 18 años, seguramente eso ni es una opción. Ya si el niño tiene más de 18 años y está viviendo con usted debe de intentar implementar todavía que ese niño vaya a la iglesia. Ya si el niño o esa persona ya creció y se fue de la casa, pues usted ya hizo su trabajo. Pero mientras esos niños, esos adolescentes o teenagers están debajo de nuestro protección, de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra autorización, es muy importante que nosotros dirigimos la voluntad. Una de las cosas que hace mi esposa muchas veces con nuestros hijos, ella les pregunta, ¿quieren hacer esto o quieren hacer lo otro, verdad?
Y muchas de las veces los niños hacen la decisión de ser lo más simple, sencillo, o que no tienen nada de compromiso. Y después mi esposa les dice, ok, prepárense porque los vamos. Por decir, ok, vamos a ir a hacer un mandado. ¿Se quieren quedar aquí en la casa con su abuelita o quieren ir con nosotros a hacer la diligencia? Y los niños obviamente van a decir, oh, pero vamos a quedar aquí en la casa, queremos descansar, no nos queremos vestir. Y después dice mi esposa, ok, prepárense, ya los vamos. Y ellos se enojan y dicen, man, ¿por qué? ¿Por qué los preguntas? Y después no tomes en cuenta nuestra respuesta. Y él les dice, porque estoy disciplinándolos y dirigiendo su voluntad. Ustedes deben de querer venirse con nosotros a hacer la diligencia, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué lo está haciendo? Es porque ella está dirigiendo la voluntad, dirigiendo la voluntad, dirigiendo la voluntad. Incluso hay días que posiblemente ellos tienen la opción de quedarse en la casa el día del servicio. Y hay veces mi esposa les va a preguntar, si quieren quedar aquí en la casa o vamos al servicio, a la iglesia. Y hay veces dicen, no, pues nos quedamos aquí en la casa. Y después mi esposa le dice, que prepárense porque los vamos para la iglesia. ¿Y para qué los preguntas? ¿Por qué le preguntamos? Es porque estamos dirigiendo su voluntad. Le estamos dando la oportunidad para hacer la decisión correcta. Pero si usted no la hace correcta, todavía lo vamos a dirigir. Lo vamos a instruir, lo vamos a enseñar, lo vamos a capacitar y lo vamos a corregir para caminar bien con el Señor. Eso es nuestra prioridad como padres, hermanos, es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Ellos son nuestra herencia, ellos son, el legado que Dios los está dejando, ¿verdad? El hijo sabio, la palabra es sabio, alegra a sus padres. ¿Okay? Proverbios capítulo 10, versículo 1, la palabra de Dios dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ok? Entonces, es una buena escritura para usar en la consejería cuando uno está a lo mejor aconsejando a una familia, posiblemente está hablando con el hijo, posiblemente un adolescente o ya empieza a llegar a ser un teenager. Entonces se le enseña a través de la palabra de Dios de que es más sabio para el joven, el niño, que mantenga a sus padres alegres, ¿verdad? Es más sabio, es más prudente. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre. Ya lo miramos otra vez en otro proverbio. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. Una vez más, Proverbios capítulo 23, versículo 15. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón está feliz. Proverbios 27:11 dice, hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón, así podré responder a los que me menosprecian, ¿verdad? B, el hijo necio le causa dolor. O sea, miramos Proverbios 1, vamos a leer una vez más. El hijo sabio es la alegría de sus padres. El hijo necio es el pesar de su madre, ¿verdad? Proverbios 17:25, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Proverbios 19:13, el hijo necio es la ruina del padre. La mujer perecería es gotera constante. Entonces miramos que las escrituras nos enseñan de que, y esto va para nosotros también como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Nosotros debemos de ser sabios, no necios. Debemos de ser esas personas que están agradando a Dios, que estamos trayendo alegría a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, el hijo necio, la hija necia, es como una gota constante que solo te molesta, te irrita, ¿verdad? ¿Cuántas veces
um, te frustras a veces con tus hijos, ¿verdad? Porque constantemente peleando, constantemente no haciendo caso, constantemente posiblemente están haciendo cosas que no deben estar haciendo. Y eso es como una gotera constante, ¿verdad? Yo puedo decir que yo en mi vida, yo era ese niño necio por mucho tiempo, que no me sometía, no caía debajo de autorización, no era, no, era un niño necio que constantemente traía problemas y problemas y problemas hasta que me convertí a Cristo y ahora soy un hijo sabio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos aconsejando a la familia, que hizo este consejo es un poco más cuando viene con el niño, con el joven, ¿verdad? Aconsejando lo que sea sabio y no necio, aconsejando lo que agrade a sus padres, pero también nosotros como padres es muy importante tener los principios correctos, como hemos enseñado en estas lecciones, es de que necesitamos tener las prioridades en orden, porque cuando tenemos las prioridades en orden, entonces ahí está la meta, ahí está el blanco a que pegarle. ¿Qué es lo que quiere mi papá de mí? Bueno, mi papá quiere que agrade a Dios, mi papá quiere que haga bien en la escuela, mi papá quiere que apoye a mi mamá. ¿Ok? Eso es un blanco. Entonces, agradar a Dios, agradar a Dios, ir a la iglesia, son blancos. Pero hay veces el niño puede ser todo eso, pero todavía no encontrar esa confirmación que está haciendo las cosas correctas. Es muy importante que nosotros como padres afirmemos y demos a sentir a nuestros hijos, estás haciendo bien, o incluso si a lo mejor no está haciendo bien, pero está mejorando. Es muy importante celebrar que está mejorando. Está bien, me gusta como, fuiste a la iglesia y no solamente te sentaste. O me gusta que fuiste a la iglesia y no a cada ratito estaba saliéndote. O me dio gusto que te dices tu Biblia esta vez a la iglesia. Poco por poco, enseñándole afirmación, ¿verdad? A ese joven o a ese niño para que ellos se puedan sentir, hey, estoy llegando al blanco, estoy mejorando, ¿ok? Porque cuando uno cae en rebeldía, hermanos, es difícil salir de la rebeldía. Y muchas veces la mitad de las cosas que los jóvenes hacen en rebeldía es para llamar la atención, porque quieren atención de sus padres, ¿ok? Y hay veces caen tan fuerte en una rebeldía que es difícil salirse de esa rebeldía, ¿verdad? Entonces vamos a mirar a tres escrituras cómo Dios nos disciplina. Letra C miramos cómo Dios nos disciplina. Y en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, dice la palabra de Dios, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Una de las cosas que es muy clave de entender y también se puede expresar a un padre, a su hijo, es entender de que Dios no solamente, que no solamente el niño es disciplinado, pero también Dios disciplina a cada uno de nosotros, hermano. Y cuando miramos a un padre que disciplina a su hijo, ahí miramos la ilustración de cómo Dios también nos disciplina a nosotros. Vamos a mirar el libro de Job, capítulo 5, versículo 17. Y aquí miramos un varón que está haciendo y está pasando por una disciplina. Dice Job, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Muy importante entender que el que Dios ama, hermanos, Él corrige. El que Dios, con el que Dios tiene un pacto, un trato, Él constantemente lo está disciplinando. Entonces, es una bendición para nosotros como estudiantes, creyentes, líderes, pastores, ministros, de que Dios los corrige.
Y así como nosotros, padres, yo no sé de usted, pero yo trato de corregir a mis hijos en la casa. Trato de no corregir, sí los corrijo afuera de la casa, porque a veces necesita esa corrección, diciendo, llamándole la atención o a lo mejor llamándolo a un lado, a un poco privado. Pero la mayoría de corrección que está pasando es en la casa. So, por decirlo así, a nosotros como adultos, Dios también los corrige, como líderes, como estudiantes, los corrige. Pero si nosotros no somos necios, no hay necesidad que Dios los corrija en el público, en frente de todos. Él los corrige a un lado privado muchas las veces, cuando somos sabios, cuando Él de repente pone una convicción en nuestro corazón o a lo mejor pasa algo que los llama atención de algo de lo que está pasando. No hay una necesidad de corregirlos en público. Pero cuando un hijo es necio, cuando un hijo es constantemente haciendo las mismas cosas, entonces lo que pasa es de que Dios los corrige, igualmente como el padre corrige a su hijo, ¿verdad? Una de las cosas que mi mamá hacía muchas veces, porque como yo le dije, yo creciendo siempre fui un poco activo o ¿cómo se llama? Un poco necio, ¿verdad? Y hay veces íbamos a comer y como salíamos a comer a un restaurante y de repente yo empezaba a pegarle a mi hermano o hacer esto o causar una fricción y mi mamá muchas de las veces me decía, si te sigues portando así, te voy a llevar al baño. Y yo ya sabía qué iba a pasar en el baño. En el baño ella me iba a corregir. ¿Ok? Pero hay veces cuando uno es necio, 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 de repente el Padre te corrige ahí enfrente de todos. Porque no permitimos o no estamos siendo obedientes a la corrección. Igualmente con el adulto. Si nosotros no estamos oyendo la corrección o corrigiéndonos, cuando Dios está trayendo esa disciplina, entonces Dios lo va a hacer en público. ¿Ok? Ok, número D. Proverbios habla sobre la necesidad de los padres disciplinar a sus hijos. Miramos en la palabra de Dios, Padre, que es muy importante que estamos corrigiendo, estamos disciplinando, estamos guiando, estamos guiando esa voluntad hacia nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. So vamos a mirar aquí Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice el proverbio, dice, no corrige al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. ¿Ok? So, entienda esto, que el niño entiende. El niño sabe que debe de ser corregido. Un niño muchas veces lo que hace es de que ellos empiezan a ver hasta dónde ellos pueden con uno. Entonces el padre, el adulto, necesita enseñarles y dirigirlos que no, así no vamos a jugar. No, no me vas a pegar a mí, no esto, y corregirlos, ¿verdad? Proverbios 19, versículo 18, corrige a tus hijos mientras aún hay esperanza. Mira, esto es muy clave esta escritura. No te hagas cómplice de su muerte. Wow, esa escritura está bien poderosa. ¿Ok? Corrige a tus hijos mientras hay esperanza. ¿Ok? Eso es muy importante, hermano. Y no solamente permita que la escuela lo corrija o la iglesia lo corrija. No. Familia, padre, madre, es muy importante que nosotros corregimos. Y cuando estoy hablando de corrección, no estoy hablando de golpes, no estoy hablando de gritaderas, maltratos. Estoy hablando de que está llamando la atención, está trayendo a esa persona a contabilidad, que ellos entiendan que usted es la autoridad de la casa. Porque si no les enseñamos autoridad, hermanos, cuando ellos crezcan, no van a respetar las autoridades. Eso es muy importante. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. ¿Ok? Y como yo les digo, en mi vida, yo no recibí corrección de parte de mi papá porque él no estuvo allí. ¿Ok? La mayoría de veces, él no estuvo allí. Él verdaderamente no me corrigió mucho. Pero mi mamá, mi abuela, ellos sí me corrigieron constantemente.
Ahora mi mamá, porque ella tuvo varios trabajos, ella no siempre estuvo ahí, pero todavía me corrigió, todavía lidió conmigo. Ahora a lo mejor porque no estaban ellos mucho ahí, es porque me desarrollé a ser ese necio. Pero una cosa que yo puedo decir, de cuando mi mamá aceptó a Cristo a los 14 años, ella empezó a como captar esto, lo que dice la escritura. Corrige tu hijo mientras aún hay esperanza. Ella empezó a hacer un cambio. Conmigo ya casi se puede decir, la esperanza ya estaba bien lejos. Pero ya con mis otros hermanos, ella estuvo más atento con ellos. Pero si usted mira que todavía Dios hace el milagro, porque aún que yo a lo mejor estaba ya más grande, pero todavía vienen los pies de Cristo, y la mayoría fue por la corrección, la disciplina y por ¿cómo se llama?, la convicción que mi mamá empezó a implementarme. Yo siempre supe que ella me amaba, siempre supe que ella estaba proveyendo para mí, ella siempre hizo tiempo para platicar y los llevaba a comer, y ahí estaba con nosotros, los llamaba la atención. Siempre supe eso, ¿verdad? Siempre ponía gente, aunque ella estaba trabajando, ponía gente de autorización para corregirlos también. Pero aún con todo eso, yo me desvié por muchos años, pero lo que ella me inculcó todavía me trajo una vez más a los pies de Cristo, ¿verdad? Bien, Proverbios 23, 13 y 14 dice: no dejes de disciplinar al joven, porque de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Entonces, ¡boom! Ahí dice. También hay que, ¿cómo se llama?, corregir a nuestros hijos con un azotes. Amén. 29:15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Chistosa que hoy en día, pues, los niños dicen para todo que ¿cómo se llama?, es abuso de niño, ¿verdad? Abuso de niño, todo es abuso de niño. Y me recuerdo que una vez mi mamá me había pegado, y yo le llamé a la policía diciendo que era abuso de niño. Y yo el policía, y el policía era un policía chino, y el chino sabía hablar español. Y estaba hablando con mi mamá, y me preguntó a mí qué había pasado. Pues habló con mi mamá, y mi mamá le empezó a decir: ok, pues la razón por qué le pegué es porque lo caché fumando marihuana. Y dijo el policía: oh, le gusta fumar marihuana. Tenía yo creo que me imagino unos 14 años. Dice: mire señora, para la próxima, pégale más duro. Y me quedé como like, oh, what? Porque la escritura nos enseña que hay que disciplinar, que no, don't spare the rod, no hay que, hay veces ese niño necesita un poco, porque no se va a morir, ¿me entiendes? De porque tú le pegaste unos hinchazos o unos chancletazos, ¿verdad? No se va a morir, pero lo puede librar de lo que es una decisión incorrecta que lo lleve a algo peor, ¿verdad? Ok, entonces Proverbios capítulo 29 y 17: disciplina a tus hijos y te traerá tranquilidad, te dará mucha satisfacción. Que eso, hemos mirado que aquí en los Proverbios, que Dios dice a través de la palabra, de que hay que disciplinar a nuestros hijos. Ok, punto 3, miremos unos deseos de los padres para sus hijos. Y otra vez esto como clase de consejería bíblica. Estas son escrituras bíblicas que ayudarán cuando estamos en una cita de consejería con la familia, y posiblemente hay que expresarlos con
el hijo, el joven, ¿verdad? Estas son una de las escrituras que podemos utilizar para a platicar con ellos. Los deseos de los padres para sus hijos. Y también, si hay padres que a lo mejor sus ideas están alineadas, incorrectas, aquí también podemos usar estas escrituras para ayudar al padre a alinearse también, ¿verdad? En los proverbios piden al hijo 16 veces que escuchen a sus padres. Y eso es lo que los padres quieren más que nada, escuchen, que los escuchen, que los pongan atención, que tomen en cuenta lo que estamos diciendo. La mayoría de padres quiere lo mejor por sus hijos, la mayoría. Puede ver a lo mejor unos cuantos que no, pero la mayoría de padres quieren lo mejor por sus hijos. Entonces, the advice o el consejo que el padre le está dando, bíblico o no bíblico, todavía es un deseo correcto. Entonces, nosotros como consejeros y también como padres necesitamos entender de que a veces la familia que viene a la consejería no sabe palabra de Dios o posiblemente no sabe cómo expresarse. Entonces nosotros le vamos a ayudar a expresarse y si está el joven o el niño allí, entonces podemos motivar a ese joven de que escuche el consejo de sus padres, ¿verdad? Vamos a mirar varios diferentes proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios: Hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces aquí los enseña, ¿verdad? Al joven de que, ¿cómo se llama? No menosprecies o no abandones o no pares de escuchar la corrección de tu padre. Porque el niño muchas veces va a decir, yo no quiero ir, solamente me dice esto y solamente el otro. Pero en todo eso hay sabiduría. Hay que enseñarle a ese niño de que queremos lo mejor por ellos, ¿verdad? Hijo mío, se hace tuyas mis palabras y atoseras mis mandamientos. Treasure my commandments. Atosera mis mandamientos. Hijo mío, se hacen tuyas mis palabras y atosera mis mandamientos. Vamos a mirar capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, ¿verdad? Entonces lo están enseñando en Proverbios de que el padre desea que el hijo lo escuche, le ponga atención, tome en cuenta, tome los consejos de tu mamá y de tu papá, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1. Escuchen, hijos, la corrección de tu padre. Despóngase al adquirir inteligencia. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 10. Escucha, hijo mío, escoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Entonces lo dice el Proverbios constantemente, ¿verdad? Y acuérdense, el que escribió Proverbios es Salomón, ¿verdad? Hijo del rey David. Entonces el rey David estaba dando consejos y él estaba obedeciendo, por eso fue uno de los líderes fuertes en su era, ¿verdad? Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio. Entonces miramos, el padre desea que su hijo lo escuche, ¿verdad? En el versículo 7, pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. ¿Ok? Pon atención. Vamos a seguir guiando. Vamos al capítulo 6, versículo 20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tus padres y no abandones la enseñanza de tu madre. Miramos esta escritura una vez más mencionada por el escritor de Proverbios 7:1. Hijo mío,
Pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Sorry, no puedo decir esa palabra muy bien. Atesora. Ok, atesora. Treasure my commandments. ¿Verdad? 7.1. Vamos ahí mismo en el capítulo 24. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. ¿Verdad? Capítulo 8, versículo 32. Y ahora, hijo mío, escúchame, dichosos los que van por mis caminos. Me está enseñando. Estoy yo formando un camino para que tú sigas adelante, porque yo quiero lo mejor para ti. Capítulo 19, versículo 27. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. Miramos ahí en 19 el consejo, ¿verdad? Última escritura aquí en 23, 19. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. 22. Escucha a tu padre que te entregó, engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. ¿Qué hizo? Letra B. El mandamiento principal de Dios para los hijos es que obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres. Que vamos con Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Okay? Lo que yo he hecho en el pasado, cuando ha llegado a mi oficina una familia que está teniendo a lo mejor desafíos con el hijo o la hija, posiblemente que no están poniendo atención, no quieren ir a la iglesia, no están haciendo bien en la escuela, se han metido en relaciones a una temprana edad. Yo lo que he hecho es, platicado con los papás y después platicado más enfocado con el joven y le he dado como tarea mirar estas escrituras, ¿verdad? Tipo disciplina, pero no le dice que disciplina, solamente una tarea, los niños entienden tarea. Te voy a dar como tarea, ¿verdad? En 2 semanas, mirar estas escrituras y solamente ponemos comentarios de lo que tú piensas que significa esta escritura. Y cuando regreses vamos a platicar sobre la escritura. Muchas de las veces lo que yo he mirado es cuando un joven está criándose en el Señor, en la iglesia, tienen una convicción de la palabra de Dios. Aunque a lo mejor no la lean o no la traten de practicar, pero ya cuando usted le da la tarea y ellos regresan, ellos mismos se van a corregir, sabiendo, por lo menos sabiendo, y teniendo y desarrollando una convicción de lo que uno debe de estar practicando. ¿Ok? Entonces es una buena cosa cuando está a lo mejor en una consejería con una familia, le puedes entregar como tarea a toda la familia o a este niño estas diferentes escrituras, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijo, obedezcan a su padre en todo, porque esto agrada a Dios. Muy interesante esta escritura, porque habla de agradecer a Dios. Si usted mira en Efesios capítulo 6 también, en este mismo capítulo habla de la armadura de Dios. Entonces, estamos mirando que Pablo en su tema de pensar está pensando de cosas que a lo mejor están viniendo como atacando a una persona. Y una de las maneras que el enemigo viene y ataca, hermanos, es en la familia. Si usted mira también cuando le habla a los obispos o le habla a los líderes, ¿verdad? Le dice que un líder o un ministro debe de ser, como se llama, un hombre de una sola mujer, que debe de saber mantener su familia
o poder administrar correctamente la familia. Entonces miramos que el tema de pensar de Pablo es de que el enemigo muchas veces viene y ataca. ¿Y cómo los ataca? Los ataca muchas veces con la gente que nosotros amamos, que son nuestros hijos, hermano. Ok, sé cuáles son las responsabilidades de los padres. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice, deben de gobernar bien, esta es la escritura que estaba mencionando, debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. ¿Ok? Entonces miramos estas dos palabras o estas dos frases que dicen y hacer que sus hijos. Entonces algunos toman esto y dicen, pues voy a hacerlo a la fuerza, ¿no? Pero después dice a obedecer con el debido respeto. Entonces muy importante, el líder, el padre, el sacerdote de la casa, el padre es la cabeza de la esposa es la cabeza de los niños. Entonces miramos que los dos son de autorización. Deben de gobernar bien a sus casas. El diácono, versículo 12 del mismo capítulo, el diácono debe de ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de prioridades, prioridad primera es Dios, segundo la esposa o la familia, la esposa primero, los niños, ese es tu ministerio primero, tu hogar, tu ministerio primero es a Dios, segundo ministerio es a tu familia, tercer ministerio es a tu iglesia. Entonces es muy importante tener en orden estas prioridades. Ok, Tito capítulo 1 versículo 6 dice, el anciano debe de ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospechas y libertinaje o de desobediencia. Entonces, cuando somos un líder, no los juzgan solamente a nosotros como líder, juzgan a nosotros y nuestro cónyuge y juzgan a nosotros y nuestros hijos. Es muy importante mantener orden. No digo que va a ser perfecto, pero mantener orden en tu casa. Y si tú lo trabajas desde joven o desde que tus hijos estén niños, cuando ellos se desarrollen a ser joven, ellos van a entender. Aunque a veces van a ser interiormente rebeldes o un día decidir de irse de la fe, pero mientras ellos están en tu casa, van a mantener esa orden. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, llegamos a nuestro último punto, principios prácticos que podemos aplicar. Ok, hay tres prioridades para el padre cristiano. Vamos a leer estas escrituras y vamos a mirar las prioridades. Ok, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7 dice, ama a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Ok, entonces lo inculcaré continuamente en tus hijos. Hablaré de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miramos aquí cosas prácticas. Primero, muy importante, la prioridad es de que uno como padre necesita amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Padres, primero es de que nosotros estemos bien con Dios, hermano. No podemos enseñarle a nuestros hijos las cosas de Dios si nosotros no estamos en las cosas de Dios. Tristemente hoy en día hay jóvenes en la iglesia que están más en fuego que sus padres. Y no debe de ser así. El padre debe de estar más comprometido con el Señor, enseñándole a los hijos como modelo, ¿verdad? Y pues dice,
grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Ok? Entonces, segundo, es de que necesitamos saber la palabra de Dios. Hay que grabarlo en nuestros corazones. Tiene que ser parte de nuestras vidas. Y después hay que enseñarle, inculcarles a nuestros hijos. Hablarle de la palabra de Dios con ellos en nuestra casa. Cuando estamos ahí sentados. Hablar de las palabras de Dios. Hablar de las cosas de Dios. Cuando vayamos por el camino. Cuando estemos en nuestros carros. Hablándoles de las cosas de Dios. ¿Verdad? Cuando te acuestes, ya que, ¿me entiendes? Se van a dormir, hablarles de las cosas de Dios y cuando se levanten. Así estamos inculcando a nuestros hijos en el camino correcto, hermanos. Hay que tener estas prioridades. Vamos a leer a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice, pero tengan cuidado, presten atención y no te olvides las cosas que has visto con tus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Que instruyan a sus hijos y a sus nietos el día que usted estuvieron ante del Señor su Dios en Horeb. Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Esta es la clave del discipulado. Padre recibe, Padre enseña. Padre recibe, Padre enseña. Y así continuamos. ¿Ok? La palabra de Dios es un recurso la palabra, valiosa en la crianza de los hijos. Y esta es la última escritura que vamos a leer, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Amén. Son principios básicos, hermano. Básicos, prácticos, es de que uno necesita amar a Dios. Segundo, hay que grabar las palabras de Dios en nuestro corazón. Tercero, enseñándoles a nuestros hijos. ¿Cómo le enseñamos? Le enseñamos en la casa, le enseñamos en el camino, les enseñamos cuando están acostados en la cama y le enseñamos cuando se levanten y amanezcan en la mañana, ¿verdad? Ahora con esto espero que pueda ser de una bendición a su vida personal. Si usted es un padre, quiero hacer una oración por usted. Y también quiero orar por toda la gente que vamos a aconsejar en el futuro a cómo poder crear a nuestros hijos. Una de las cosas que muchas familias batallan si el esposo o la esposa traen hijos de otro matrimonio. También un desafío, pero por eso la palabra de Dios, hermanos, es algo que nunca cambia. Si estudiamos estas escrituras, lo interpretamos y lo aplicamos a nuestra familia, hermanos, vamos a mirar cómo Dios va a obrar en esa familia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración. Quiero orar por usted, si usted es una mamá soltera, si usted es un padre, quiero orar por usted. Pero también yo sé que varios de ustedes van a ser esos consejeros que van a aconsejar a otras personas, hermanos, y vamos a creerle en Dios que vamos a darles buenos consejos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús ahora en este día, por cada estudiante que se encuentra, Señor, en la academia estudiando. Señor, ya terminando casi este curso, Padre, de 8 semanas, hablando de
lo que es consejería bíblica y hablando de lo que es la familia y el matrimonio. Te pido, Señor, que los ayudes a poder ser más efectivos. Oro por las madres solteras, oro por los mamás y papás, que les ayude, Dios mío, a poder ser más efectivo en creando a sus hijos. Oro también por el consejero, Padre, que va a estar dando consejos y que recibe a veces desafíos y problemas que vienen a ellos a través de otras personas. Te pido, Señor, que tú les ayudes, déles sabiduría. Tráele a recuerdo, a memorización lo que es estas escrituras para que ellos puedan guiar, Señor. Oro por esos jóvenes que a lo mejor están batallando porque no tienen a uno de los padres, mamá o papá, posiblemente que existen allí pero no estén involucrados en sus vidas mucho, o a lo mejor se ha desarrollado una pared, Señor, entre ellos. Te pido, Señor, que tú ayudes, Dios mío, para que ese hijo pueda vivir una vida corregida y entrenada y capacitada para ti, Señor. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y gracias, hermano. Concluimos con otra lección de nuestra Academia Corona Bíblica. Hasta la próxima. Soy Pastor Raúl Vidal. Dios los bendiga.